Hola, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Hola, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Hoy es domingo y aquí me tienen para compartirles la semana que comienza hoy, 5 de abril del 2026, y culmina el próximo sábado 11 de abril del 2026 también. El evento de la semana es el ingreso de Marte al signo de Aries. Llega a su casa. Ya en Aries tenemos a Neptuno, tenemos a Saturno, tenemos al Sol y tenemos a Quirón. Todavía falta que ingrese Mercurio, que lo hará para el día 15 de abril. Falta también poco. Se está cargando la zona Aries de la vida. Fíjense que tienen en Aries. ¿Qué casa? ¿Qué está activado en este tiempo? ¿Qué temas están activados con esta energía ariana que se concentra en una parte de la carta natal? ¿Qué quiere decir que entre Marte en Aries? Que venimos de un Marte en Piscis, vamos a ver de dónde venimos. De un Marte que hizo trígono con Júpiter en Cáncer, que se unió con Mercurio, un Mercurio que retrogradó en Piscis, mucho tiempo dando vuelta en la energía de Piscis, terminando algo, el último signo del zodíaco. En trígono a Júpiter en Cáncer da sentido, crecimiento, expansión en los lugares de pertenencia, en la patria, en lo familiar. El crecimiento también podría decirse que es hacia adentro, ¿no? Hay una conquista de nuestros propios territorios interiores, nuestro conocimiento interior, nuestra sabiduría innata. Tiene mucho que ver con una revisión fuerte del pasado. Y Marte estuvo trabajando con ese pasado. Pero ahora ya es hora de dejar la nostalgia, dejar el pasado e ir hacia adelante. Marte en su domicilio. Marte es el principio de agresividad, de conflictividad. Diría Liz Green que Marte es un planeta antisocial, no responde a lo social, responde al individuo. Con Marte, hora pico, tenemos que subir al subte lleno de gente, damos un codazo y subimos nosotros. ¿Podemos dejar a alguien afuera? Sí, porque tenemos que llegar a donde tenemos que llegar. No miramos tanto al otro. Nuestro deseo gana. Por eso es antisocial. Cuando hablamos de Neptuno, porque justo, fíjense, el Sol ya está en Aries, cuadratura Júpiter. Ya hablaremos un poco de eso. Marte en Aries es las contracciones que nos fuerzan a nacer. Salir del estado de gracia del útero materno, donde no necesitamos nada. Igual está Marte ahí, ¿no? En Piscis. Hay algo de, puede ser, Marte en Piscis puede estar hablando de que ese estado de gracia no sea tan pleno, ¿no? O también esa búsqueda de estado de gracia puede ser autodestructiva. Por ejemplo, en Argentina, pues tiene mucho que ver con las adicciones, Piscis. Tuvimos el caso de unos médicos y enfermeros que robaron drogas de un hospital para hacer fiestas, ¿no? Donde jugaban con la vida y la muerte, haciendo un uso abusivo de esas drogas, y hubo muertos en el medio, ¿no? Una cosa absolutamente insane, una locura. Pero bueno, habla de el uso de las drogas, ¿no? Piscis, de una manera tan agresiva que la persona muere. Una cuestión ahí también con la sale de Soma Prosnata, que quiere decir que empieza a caminar Piscis, con el nuevos caminos, el mundo de se puede música. Pensar algo de ese Marte. Los problemas pueden ser otros que venimos, pero es un Marte que le cuesta actuar de manera directa. Vienen otros temas. Marte en agua da vuelta. Pensamos de otra manera. Y en general genera más confusión. Falta que entender que entre en Aries, que eso es como un cambio más definitivo. Marte en Aries es, claro, directo. Pero eso va a ser para el 15 de abril, para el próximo para mostrar, y para ir terminando cartas sobre la mesa. Les digo que es Marte que pongan, no tiene metáfora para hablar. Suscríbanse. Quiero la casa. Compartan. Quiero comenten dónde tienen el celular. Quiero el petróleo. Quiero esto, lo otro. ¿En qué casa? Quiero ganar. A eso me refiero. ¿No? Cada casa para ganar del zodíaco necesito de las tener una estrategia.
una día, temática, un Sol escenario con Saturno. donde vamos a tener Sol ese Saturno o conflicto Marte Saturno, de ¿no? ser o En no Aries. ser, diría el señor Es muy Hamlet. militar el Marte Aquí Saturno. debajo les Lo dejo vamos a el tener para la correo y el semana que WhatsApp viene, ¿no? para que me escriban se por militariza si quieren mucho una la lectura de cuestión carta natal, revolución solar, con Marte en Aries tirada de y Saturno en cartas, Aries. tarot, Pero primero, y o astrología ese Marte, ese terapéutica. principio Me pueden de preguntar lo que agresividad quieran, yo les paso que la nos info y diferencia del feliz resto, que nos hace ingreso nacer. de Aries es Marte un signo en Aries. cardinal y Aries, Marte en Aries va a tocar, va a empezar, como todos planetas, por el 0 de Aries. El 0 de Aries, donde se juntaron Saturno, Neptuno. Es un grado de una sensibilidad extrema. Cuenta un inicio. Cuando entre el 0 de Aries, algo va a notarse. Nos vamos a dar cuenta. Y además, ese Marte entrando en 0 de Aries lo hace en clima de cuarto menguante. En Capricornio, la luna en Capricornio, Marte en 0 de Aries, la luna y Marte van a estar en conflicto. Una luna que está en caída en Capricornio y perdiendo luz. Cuando la luna pierde luz implica que se está cerrando un ciclo. Es el cierre de ese ciclo de agua y a la vez ese cierre implica ese inicio, ¿no? Del 0 de Aries. Capricornio es un signo donde rige Saturno. Saturno está en Aries. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, muy bien, vos tenés un deseo, querés ir hacia algún lugar, pero hacete cargo de lo que vas a hacer. Y si ese deseo no es lo suficientemente fuerte, puede ser que pierdas. Y esa pérdida puede ser muy dolorosa, porque Saturno está en caída en Aries y muy de castigo. Si perdés, vas a penitencia. Se me viene mucho la maestra retándote y de mi época, ¿no? Que las maestras retaban y mandaban a penitencia. O el padre más castigador, que le dice, si no haces esto o no cumplís con la escuela, si no aprobás la materia, te voy a sacar el celular, por decir algo, ¿no? Pero también el castigo puede ser un poco más alto, puede ser el castigo de la ley, ¿no? Pero este uso de Marte tiene que ser con un cuidado muy especial, ¿no? Es como la bomba. Yo tengo la bomba. Yo tengo el poder de detonar todo. Pero tengo que usarlo con responsabilidad, porque si no, la que puedo detonar puedo ser yo, o pueden ser ustedes. Poco dramático como lo pongo, pero quiero decir, es un clima de alto voltaje, pero que en ese clima está Saturno, que Saturno es el señor del karma. Entonces, ¿no? Cuando aparece Saturno, hay que ser doblemente responsable, porque Saturno te la cobra, tarde o temprano te la cobra. Entonces, la agresividad, si está bien direccionada, con disciplina, y lo que nosotros realmente queremos conquistar, nos va a dar, en el mejor de los casos, felicidad, bienestar, nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, ese Marte puede dar muchos frutos, porque es muy fértil. Marte es la agresividad sexual, es el fertilizador por naturaleza, ¿no? Es el falo, podríamos pensar, ese Marte en Aries, pero ese falo, ¿no? Que guía el deseo, hay que ver cómo se emplea. Se puede emplear de muchas maneras. Se me viene mucho acá, este es un año 1. Me parece que actúa mucho el mago estos días. Acá se los comparto, el mago del tarot. El 1, y este año es un año 1. ¿Y qué tiene el mago en la mano que manifiesta hacia arriba? La varita, el falo, ¿no? El falo creativo. ¿Y la otra mano que tiene? Conecta con la tierra, ¿no? La capacidad de manifestar esas ideas en el plano material. Y enfrente de sí mismo tiene una mesa con los 4 elementos, todas las posibilidades. Eso es lo que trae este Marte. Abre posibilidades. Es pura potencia. Primero se va a encontrar con Neptuno, ¿no? El colectivo, ¿no? Digamos que ese deseo, para que pueda realmente ser canalizado por ese sol, ese espíritu que somos nosotros, tiene que también resonar en el colectivo. Neptuno en Aries nos habla de el lado heroico al servicio de lo transpersonal. Acá yo les decía, por un lado, Marte es antisocial, responde al individuo,
Pero un Neptuno en Aries nos pide que esa individualidad también proyecte a los demás. La sensibilidad social es importante en este momento. Y esa agresividad debería ser expresada o canalizada entendiendo que también vivimos con otros. Ahí hay una contradicción, fíjense. Lo individual y lo colectivo se unen. El héroe colectivo, yo les hablaba cuando hablaba de Neptuno en Aries, ¿no? De que nazca el héroe colectivo, también un salvador, un redentor de la humanidad, podríamos decir. Vieron que están muy de moda las religiones, volver al cristianismo. Bueno, tiene mucho que ver con eso, con la búsqueda de un salvador, un redentor, porque la estamos pasando mal como humanidad. Y cuando estamos pasándola mal, todos miramos hacia el cielo, ¿no? Cuando no sabemos para dónde ir, ¿no? Buscamos en una iglesia, en una fe, algo de búsqueda de sentido, ¿no? Y ese Neptuno, con Marte, esa agresividad también está proyectada hacia lo colectivo. También puede ser que esa agresividad no encuentre tanto cauce, porque Neptuno confunde. Entonces es un Marte que empieza a ganar potencia, pero esa potencia puede que un poco se desvíe. Pero rápidamente se va a encontrar con Saturno, porque Saturno está en el grado 6, 7, o sea que faltan 6, 7 días. La semana que viene voy a estar hablando de Marte y Saturno. Choca. Marte y Saturno es como conducir un auto con el freno de mano puesto, ¿no? Entonces es como caminar en un terreno lleno de misiles. Vos sabés que hay muchos misiles y vos pisás una bomba, volás, pero tenés que atravesar ese terreno para llegar a donde vos querés. Entonces tenés que ir con pie juntillas. Son días donde Marte ingresa a su casa, temporada Aries, el Sol, la identidad está también en ese signo tan territorial, tan individual, donde yo soy, es la expresión de ese símbolo, ¿no? Yo quiero ser acá. Ser o no ser, esa es la cuestión, diría Hamlet, ¿no? Pero tengo que pasar por un terreno lleno de minas, tengo que ser muy precavido porque me la puedo dar, me puedo chocar contra algo. Puede aparecer el miedo. Saturno en Aries habla de miedo. Miedo a ejercer mi individualidad. Entonces puede ser que iniciemos confundidos, despacio, así como de a poquito, pero sabemos que una vez que Marte pase a Saturno, se va a encontrar con la cuadratura con Júpiter, que exalta. Así que puede ser que se empiece de una manera lenta, que ese Marte tenga un accionar más limitado, más confuso y errático, pero una vez que pase una semana, más o menos 10 días, o quizás podemos pensar, para la luna nueva en Aries, la cosa puede cambiar. Así que empezamos con timidez, pero no vamos a terminar tan tímidos. Tenemos también esta semana el Sol, ese espíritu viviente, el Sol es otra expresión de la individualidad, igual que Marte. El fuego en general es individualista, ¿no? Igual es individualista, pero también inspirador, es intuitivo. El fuego ilumina al resto, da calor. Las personas que tenemos fuegos en la carta, o no solo que lo tengamos, ¿no? Que nos juntemos con gente con fuego o busquemos el fuego, busquemos la inspiración y el deseo, irradiamos. Una persona que sabe lo que quiere, se suele decir, muy difícil saber realmente lo que uno quiere, es una gran intriga el deseo, pero que parece que sabe lo que quiere, es una persona que uno la admira, la sigue, ¿no? Decía, ay, qué lindo, cuando habla de lo que le gusta hacer. ¿Vieron que cuando uno escucha a una persona que dice, y a mí me encanta, soy actriz desde que tengo 18 años y encontré en esta vocación mi sentido de vida? Entonces, ay, todos nos sentimos, a mí por lo menos me da una felicidad y me reconcilia con la vida gente que expresa su deseo. Decís, eso es estar bien. Especialmente cuando uno lo hace desde el talento, brindando a los otros, ¿no? Es ese fuego egoísta, porque para poder ser eso probablemente se tuvo que pelear con unos cuantos o unas cuantas, quizás tuvo que luchar, batallar para eso, pero se encontró con esa llama interna que es ser quien uno es, lisa y llanamente, hermoso. Eso también nos pide por otro lado Marte en Aries, pero se encuentra con Neptuno, que hay una proyección en lo colectivo, hay una necesidad que eso también, que quiero decir que te sigan los demás. Síganme los buenos, diría el Chapulín Colorado.
Y después con Saturno, que un poco te dice que te domestiques ese deseo para que pueda avanzar. Es la estrategia. La guerra para ganar hay que ser estratega, que estamos en tiempos de guerra. No podés andar a tontas y a locas, que es lo que estuvimos viendo todo este tiempo con el señor Naranja, que está desquiciado. Y la guerra no tiene límites. Neptuno en Aries. Ojo, yo dije que Neptuno en Aries hablaba de guerras que se iban a prolongar en el tiempo. Saturno pone un límite. Habrá que ver si no hay un castigo de algún lado. Alguien que ponga un freno. No, hasta acá. Bueno, está el estrecho de Hormuz, que está cerrado para Estados Unidos e Israel, según lo que tengo entendido, ¿no? Es un estrecho, es Saturno en Aries. Se viene algo estrecho, es saturnino. Y bueno, hay que ver qué pasa, porque es agua. Y teníamos a Marte en Piscis. Ahora vamos a tener a Marte en Aries. Puede ser que la guerra tome otro cariz. Marte en Aries uno piensa en algo más violento, lamentablemente, porque es fuego, es agresividad. Algo puede salirse un poco de madres. Saturno pone límite, vuelvo a decir, habrá que ver qué pasa en estos días. Cuarto menguante en Capricornio, hay una necesidad de ir cerrando para iniciar algo nuevo, que será para la luna nueva, que creo que es el 17 de abril, si no me equivoco, con Dios y María Santísima en Aries. Va a haber 6 planetas en Aries. Ahí te la encargo, ¿no? Qué potencia de agresividad que tiene esa luna nueva en Aries. Con Marte, regente de esa luna nueva, en Aries también, ¿no? Por eso en este momento estamos como puliendo un comienzo, con toda la orquesta. Pero estamos como, ¿viste? Sabiendo que el campo está minado, sabiendo que puede haber cierta confusión por Neptuno, estamos buscando una inspiración por dónde ir, pero todavía estamos a pie juntillas, ¿no? Esta cosa de ir despacito, ¿no? Lo que tenemos ahora ya en estos días es el Sol, esa identidad en tensión a Júpiter. Las tensiones de Júpiter también son grandilocuentes, también exageran y también expanden. Un dato que muy interesante de ese Júpiter en Cáncer, que lo está dando todo, debemos decir que Júpiter en Cáncer, como está en tensión a Aries, o sea, que está haciendo un aspecto mayor, está muy, y ya hace un mes que se puso directo, está dándolo todo. Tenemos los viajes hacia la Luna. Cáncer, lo rige la Luna. Júpiter, expansión y crecimiento, ¿no? Así que los viajes espaciales es algo que promete Plutón en Acuario con Trígono a Urano en Géminis. Esto va a ser, no sé si rutina diaria, pero la conquista del espacio es algo que está por venir. Y desde que entró el Sol en Aries, más, porque está hablando de conquista. Aries es conquista. De ahora en más vamos a empezar a conquistar el aire. Estamos en tiempos de aire. Desde el 2020 entramos en tiempos de aire. Ahora, cuando este pequeño gran trígono, compuesto por Neptuno en Aries, en sextil a Plutón en Acuario y en sextil dentro de unos meses a Urano en Géminis y Plutón en Acuario y Urano en Géminis en Trígono, nos va a hablar de una expansión del elemento aire, el mundo de la mente, el mundo de la idea, la inteligencia artificial y por sobre todo la conquista del espacio. Y la Luna, con un Júpiter en Cáncer, es lo primero a conquistar o lo primero a llegar y con lo primero, como diría yo, para hacer base. Se habla de ir a Marte, ¿no? Que probablemente en estos tiempos algo vaya a ocurrir con ese Plutón en Trígono a Urano, desde ya. Y en tiempos de aire, vuelvo a repetir por 15ª vez. Bueno, tiempos donde baja la natalidad. Yo estaba mirando el noticiero que hablaba de la preocupante baja de la natalidad y que estaban bajando, había jardines de infantes, kindergarten, no sé dónde andan, dónde viven, para ubicar de qué estoy hablando. Estaban cerrando porque no hay niños. Baja la natalidad. Bueno, es un mundo en guerra, uno dice, con una crisis económica que atraviesa el mundo entero. Por lo tanto, no hay muchas ganas de estar teniendo hijos. Y en realidad el aire tampoco habla de aumentar la población, más vale la baja. Venimos de un tiempo de tierra que aumentó muchísimo geométricamente la población. La tierra es material y genera más gente. Es la naturaleza del elemento. Por eso, en contraposición, ¿viste? Lo sentimos como no
se termina la población en el mundo, el humano. Pero sabemos que el humano, con ese Plutón en Acuario, medio que está en jaque. ¿Qué es ser humano? ¿No? ¿Qué es lo humano? Dice Plutón en Acuario, ¿no? Que es el que está denunciando lo que no está funcionando del humano. Y vaya si lo denuncia, ¿no? Con una violencia inusitada. Temporada Aries, concentración de planetas en Aries, la agresividad es el tema a tratar. La agresividad que construye o la agresividad que destruye. ¿No? ¿Por qué la agresividad puede construir? Porque uno puede iniciar un camino de cero de Aries. ¿Qué camino estamos iniciando? Es la gran pregunta. Marte nos da el impulso para ese inicio, pero todavía puro interrogante. No sabemos a dónde vamos. Todos y todas, fíjense en este momento dónde tienen, o piensen, si conocen su carta natal, dónde tienen el 0 de Aries, en qué casa. Ahí hay algo que comienza, que está comenzando de a poco, campo minado, con cierta confusión, si hay que darle dirección, está Saturno disciplinando, pero hay algo que está iniciando. Cuéntenme aquí en los comentarios en qué casa está el 0 de Aries, sencillamente eso. Si tienen ganas donde tienen a Marte y si tienen algún planeta en Aries, o en Libra, o en Cáncer, o en Capricornio también. Otro dato, el cielo está muy cardinal. Muy cardinal. Aries es cardinal, Júpiter es cardinal, ¿no? Bueno, no les terminé de hablar del Sol Júpiter, ¿no? Hay algo que se expande, evidentemente, que crece y se expande. Pero sabemos que al ser una cuadratura, puede ser un poco excedido ese Júpiter. Hay un exceso acá. Hay alguien que se está excediendo. Por eso ese Saturno viene a regular ese exceso. Que eso es lo que hacen Júpiter y Saturno. Saturno contrae, Júpiter expande. Son los cronocratores, los que marcan el tiempo social. Y juntos inician ciclos, ¿no? Iniciaron en el 2020 un ciclo. En el 0 de Acuario. ¿Vieron cómo estamos con los ceros? ¿Cómo estamos? Se me viene mucho el loco del tarot. En un lugar de vacío. El 0 es un vacío. ¿Vieron que hay mucha angustia y mucho vacío existencial? En eso estamos, habitando el 0. Mucho 0, volviendo de nuevo al 0. Pero hay que ver, es una intriga, es como, estamos empezando algo, ¿a dónde? No sabemos. Pero hay algo, como es Aries, un fueguito interior que nos está diciendo que hay que actuar, ¿no? Porque si no, si yo me quedo en el útero de mamá, muero ahí adentro y ya está, me está llamando a actuar, ¿no? Júpiter en Cáncer, yo conozco el pasado, sobre la base del pasado. Inicio algo, pero elaborando el pasado. Vieron que la mirada, esto ya lo dije, y lo vuelvo a repetir porque el público se renueva. Bueno, la imagen del futuro tiene que ver con una cosa o apocalíptica o volver a 1810. Dos opciones que no son muy válidas. Volver a 1810, imposible, no tiene sentido. Pasamos etapas, eso es antiguo y no serviría. Lo apocalíptico, Black Mirror no gusta, da angustia, es horrible. Bueno, hay que recrear una nueva imagen del pasado. Pero para eso hay que, del pasado, entender por qué las cosas ocurrieron, porque lo que hay que hacer con el pasado es entenderlo, no repetirlo. Cuando se entiende el pasado, se puede empezar a construir un futuro distinto, pero se tiene que realmente entender. Falta entender. Mientras Júpiter esté en Cáncer, estaremos tratando de entender el pasado y tratar de cerrar algunas cuestiones. De hecho, hemos tenido durante bastante tiempo a Júpiter en cuadratura con Quirón, que eso sigue. Júpiter en Cáncer, cuadratura Quirón en Aries. Quirón en Aries, que empieza a tomar protagonismo, porque el Sol se está acercando a Quirón, ya Venus tocó Quirón y ahora lo está haciendo el Sol, lo va a hacer el Sol, nos está hablando esa herida en haber querido conquistar nuestro propio deseo, en querer avanzar. En el pasado nos hicieron callar, nos dijeron tu deseo no vale, te frustraste, tuviste que ir para atrás, te quedaste ahí herido, lamiéndote las heridas, no pudiendo ser vos mismo, vos misma. Hay algo que quedó averiado, herido, ¿no? Entonces eso es lo que estamos elaborando, especialmente en la historia familiar, ¿no? En la familia, nuestra individualidad
quizás no fue aceptada en plenitud. Uno no pudo hacer todo lo que hubo querido hacer para complacer a mamá, complacer a papá, complacer a los hermanos, al abuelito o a la abuelita, lo que fuera, lo que fuere. Y eso deja una herida después cuando uno sale al mundo. Esto es así. Entonces estamos elaborando esas heridas para realmente conquistar ese cero de Aries sin tanto... No, los traumas siempre están, la herida siempre está, no vamos a pasar página y olvidarnos de todo, pero al menos haber hablado de eso, elaborar algo del pasado para poder avanzar hacia el futuro. Porque si no nos quedamos anclados ahí en ese pasado que no se resolvió y la nostalgia nos lleva a querer repetirlo. Querer repetir la Segunda Guerra Mundial. Parece el cielo un espejo de la Segunda Guerra Mundial. Repetimos un montón de cosas horribles como humanidad. De nuevo volvemos a esto mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en nuestra vida también elegimos la misma pareja, otra vez el mismo tipo de pareja. ¿Por qué? Repetimos lo mismo que papá y mamá. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Bueno, este es un momento donde puede aparecer el enojo. Marte en Aries no se enoja. Mercurio sale de Soma Pro Retro, que quiere decir que empieza a caminar nuevos caminos. Se puede pensar algo distinto. Los problemas pueden ser otros que los que venimos viendo con anterioridad. Vienen otros temas. Pensamos de otra manera. Falta que entre en Aries, que eso es como un cambio más definitivo, otra energía Mercurio, mucho más direccionada. Pero eso va a ser para el 15 de abril, para el próximo video. Y para ir terminando, les digo que pongan like, suscríbanse, compartan y comenten dónde tienen el cero de Aries. ¿En qué casa? A eso me refiero, ¿no? Cada casa del zodíaco, de las 12 casas, tienen una temática, un escenario donde vamos a tener ese conflicto de ser o no ser, diría el señor Hamlet. Aquí debajo les dejo el correo y el WhatsApp para que me escriban por si quieren una lectura de carta natal, revolución solar, tirada de cartas, tarot o astrología terapéutica. Me pueden preguntar lo que quieran, yo les paso la info y feliz ingreso de Marte en Aries. Bye, bye.